Hola, ¿qué tal con todos? Gracias por sintonizarnos. Nosotros somos Derecho para Derecho. Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a una nueva charla jurídica. En esta ocasión hablaremos de derecho penal, con la temática y en la práctica, ¿cómo es el derecho penal? Estoy acompañado con mi compañera Daniela Iñiguez, quien nos contará quién es nuestro invitado el día de hoy. Por favor, Daniela, cuéntanos. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de contar con el abogado Diego Zavala, el cual desde el 2010 es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Carriges y actualmente forma parte del estudio jurídico Zavala Vaquerizo, Abogados, desde el 2010 hasta la actualidad. Asimismo, en el área académica se desempeña como catedrático en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en las materias de Ciencia Penal, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y también Derecho Mercantil. Si así quieres, puedes comenzar con las preguntas. Listo, doctor. Antes que nada, ¿cómo se encuentra? Cuéntenos, ¿cómo está? Ando un poco delicado de salud, la verdad. El cambio de clima siempre me afecta. No es COVID, me encuentro bien, por si acaso. A mí me pasó Esperemos que lo se mismo, yo mejore, estuve doctor. así esta semana. Todos, Perdón, la verdad. un poco amargado también por la derrota del bombillo el día domingo, la verdad. No esperé que fuera de esa forma, la verdad. Esperé un partido más equiparado. Listo, vamos a comenzar. La primera pregunta es, en su opinión, ¿qué tan amplia puede ser la rama del derecho penal? Es decir, si yo como estudiante me gustaría dedicar al derecho penal netamente, ¿qué camino podría empezar a tomar desde ahora como estudiante de derecho? A ver, lo primero que deberías recordar es que una de las funciones del derecho penal es proteger los bienes jurídicos más relevantes, más importantes que hay. Entonces, el derecho penal está íntimamente vinculada con todas las ramas del derecho, todas. De hecho, es la más humana, te diría que el derecho penal es la rama más humana que hay, porque es la que tiene más relación tanto con los bienes jurídicos lesionados o amenazados por parte de las víctimas, como también porque la libertad del sujeto activo está puesta en duda, se pone en cuestionamiento, da esa presunción de inocencia y podría terminar en una prisión. Entonces, por donde lo veas, tienes afectaciones a bienes jurídicos. En ese sentido, en realidad hay muy poco lo que podrías hacer que no te serviría para, me explico, en la práctica del derecho penal. Honestamente, muchas de las mejores herramientas que tengo en mi práctica las aprendí justamente como asistente. Aprendí el tacto con las personas, aprendí a no frustrarme o darme por vencido cuando un trámite no sale inmediatamente, aprendí a solucionar mis propios problemas y no tener que estar pues solicitando y pidiendo ayuda a cada momento. Y a ver, te voy a resumir un poco, suelo divagar un poco con las ideas, pero ahorita te lo voy a centrar. En la introducción que me hicieron mencionaron que yo hice mi maestría en España, la hice en el Centro de Estudio Garrigues, que me explico en sociedad con la Universidad de Nebrija. Una excelente maestría. Hablan de derecho empresarial, pero en realidad fue de prácticas jurídicas empresariales. Fue una maestría muy práctica. Yo estuve en competencia con estudiantes en España en la misma, que dominaban, tenían varias carreras, tenía compañeros que hablaban 5 o 6 idiomas, pero yo tenía una ventaja abismal sobre ellos. Ellos estudian y mientras son estudiantes, son estudiantes. Luego de eso pasan directamente a hacer la maestría. Aquí en Ecuador, esencialmente en Guayaquil, el estudiante trabaja. El estudiante de tercero, de cuarto ciclo ya está trabajando. Antes de hacer su maestría, es normal que también, me explico, tenga un par de años de práctica antes de ir a hacer la maestría. Entonces, trabajar, yo diría que es una gran ventaja que tenemos ese contacto, esa relación con la rama laboral de nuestra profesión. Al fin y al cabo hay que recordar que también es un negocio, es de lo que vivimos, y sin duda alguna todo lo que vas a ir aprendiendo te va a servir en la práctica penal. Hay quienes están más dados a eso, hay quienes no, y solo en la práctica lo puedes ir aprendiendo. No sé, ¿quieren que ahonde con algo más? Lo veo sonreír. Está bien, está bien.
Es que trataba de prender el micrófono, pero no se prendía. Bueno, tomando en cuenta un poco de lo que dijo y en tanto a la pregunta anterior que la dijo mi compañero Nelson, la siguiente pregunta sería: ¿qué fue lo que más le llamó la atención al adentrarse en el mundo práctico comparado con la teoría penal? O sea, ya enfrascándonos un poco más en la práctica. Honestamente fue un choque porque académicamente yo disfruto, no es que no disfrute la práctica, pero académicamente el derecho penal para mí es la rama más interesante que hay. Me explico lo rico que es en elementos, doctrinariamente, las discusiones abstractas que se pueden tener, la incesante ponderación de derechos que tienes que tener todo el tiempo, me explico, en la práctica penal es increíble, sumamente interesante. Eso en cuanto a la parte teórica, la parte científica, como tú la llamas correctamente, pero en la práctica tiene realidades que me explico que están a mucha distancia de la ciencia. Tenemos pues jueces, tenemos fiscales que a lo mejor no están a la altura de los casos que se presentan. Tenemos, ¿qué más podría decirles? Tenemos fiscales que tienen una cantidad de procesos pues inimaginables, son estancamientos, de los cuales en una practicidad pragmáticamente nunca van a poder salir de ellos. Y eso, me explico, deja mucho que desear. Hace poco hablaba en clase, no recuerdo en cuál materia en particular, y me tocó decir una realidad muy cruda, que era que en el país, en realidad la gente que termina presa es la gente de escasos recursos. Rarísima a la vez, tú puedes ver una persona de una clase media, media alta o alta, me explico, terminando en prisión. Serían casos sumamente extraños y en realidad a veces te pone a cuestionar el sentido de justicia que en realidad hay. No sé qué más. Hay choques que uno va viendo. El que me importismo a veces de los mismos clientes en cuanto a, en cuanto a la relevancia de las prácticas que ellos realizan que pueden acarrear responsabilidades penales. Me voy a preocupar luego. Cuando sea un problema veremos. Nunca falta el cliente que se sienta, expone el caso, tú tienes una estrategia magistral para resolver, tienes una teoría del caso vacancísima y de repente, pero usted sí conoce al fiscal, ¿verdad? O usted ya sabe qué juez va a caer. Son cosas que a veces te decepcionan un poco, ¿no? Que no sé para qué es lo que está contratando mi servicio, pues, ¿no? Porque si lo que quiere es vaya a ver a Facebook y vean los amigos en común que tiene con esta persona. En base a lo que usted mencionó al inicio acerca de la parte académica, para usted, ¿qué temas son fundamentales en todo abogado penalista? Es decir, ¿qué libros de derecho penal sería excelente leer para tener un mejor criterio jurídico de esta rama del derecho? A ver, más allá de hablarte de los delitos y de las penas del gran Cesario Bonesana o hablar de los cursos de Derecho Criminal de Francesco Carrara, y pues está atravesando pues libros de Enrico Ferri pues, o de Garófalo, no, de Garófalo, sí, exactamente. Yo en realidad les recomendaría actualmente a Zaffaroni. Me parece que es lo mejor que hay en derecho penal en la actualidad. No podríamos dejar de hablar de Roxin. Sin embargo, aprovechando tu pregunta, hay una recomendación que sí quisiera hacer. Más allá de los libros, que hay muy buenos, la doctrina es muy buena, traten de buscar las sentencias. Leer sentencias sobre casos penales en realidad enriquece muchísimo y te pone los pies en la tierra. El libro, me explico, a veces está lleno de silogismos, doctrinarios, un poco a veces fantasiosos, de cómo quisiéramos que funcione la norma. Tú leyendo una sentencia, no es que te imaginas cómo funciona la norma, estás literalmente viendo cómo la están ejecutando. Entonces, eso te va a enriquecer mucho. Buscar sentencias de casos importantes, de casos relevantes. Últimamente que hemos tenido dos recursos de revisión que han salido victoriosos para las partes accionantes, que es el de Galo Lara y de los policías, pues en el tema, pues no, del S30, el 30 de septiembre, el 30S, S30, el 30S, creo que hay mucho que aprender en esas sentencias, que a mí me ponen a pensar. Hoy día leía pues al doctor Hernán Pérez, brillante, como siempre brillante, hablando de lo relevante de cómo se fraguaron estos casos
hace 10 años, creando evidencias para poder sentenciar y dar imágenes de una revuelta policial, o en su caso, me explico, de los 3 crímenes que acusaron a Galolá. Y hablaba de que eso es algo que no se puede permitir. Pero, me explico, hace poco tuvimos el caso de Arroz Verde, que también es otro juicio impulsado desde el gobierno, evidentemente fraguando evidencias ahora en contra de los otros. En todo caso, ese corsi recorsi no acaba, ¿no? Ojalá podamos ponerle un fin a esa rueda, pero no les dejaría de recomendar la lectura de sentencias. En verdad que hay casos muy interesantes, en el país se producen casos muy interesantes a diario. Y pues de la lectura de esas sentencias se aprende bastantísimo. Al igual que los libros, sin menospreciar o minorizar la contribución de los doctrinarios, hay que tener en cuenta que la lectura de las sentencias enriquece mucho en elementos penales. Sí, eso sí es verdad, porque o sea, a mí me ha pasado un poco complementando, que yo he leído libros y yo lo estoy leyendo y a veces no sé ni quién me está hablando. Y yo, sí, lo sigo leyendo y, o sea, ni siquiera entiendo lo que estoy leyendo, pero es como, bueno, por lo menos leí un libro. Y sí me ha pasado bastante, la verdad. Mira, ahí te puedo decir que a veces la lectura de los libros viene un poco, el entendimiento de los libros, de la doctrina, viene mucho de la mano con la práctica y que tú sigas enriqueciéndote, me explico, jurídicamente. Yo, por ejemplo, hace poco, por la materia de procesal penal, he desempolvado libros de mi abuelo, que leí hace 12 años, que leí el proceso penal o leí ciertos juicios como el de Sócrates o el juicio de Jesús o los juicios de Nuremberg, que también hace buenas referencias, y los encontré muy buenos hace 10, 12 años. Pero la lectura que estoy teniendo ahorita, que ya obviamente soy 10, 12 años más experimentado en el área, siento que estoy aprendiendo mucho más, entiendo mucho más del libro, entiendo mucho más los conceptos. Entonces, la relectura también es importante. Ahorita, por ejemplo, uno de los libros que más han significado en mi vida es El mundo de Sofía. Un libro que a veces veo que en las siguientes generaciones es poco conocido. Cuando yo entré en el me explico, todo el mundo se había leído El mundo de Sofía. Nadie no sabía que era El mundo de Sofía. Ahorita me estoy dando cuenta que no es tan, me explico, no es algo de todas las librerías. En todo caso, mi hija se llama Sofía en base a este libro, la verdad, tengo que ser honesto. Es un libro muy bonito, es muy bueno, es la historia de la filosofía, es la historia de la historia. ¿Y qué te quiero decir? Ahorita lo estoy volviendo a leer junto a mi hija y obviamente la primera vez que lo leí habré tenido 13 años, creo que lo volví a leer cuando tenía 15 o 16, pero la lectura que le estoy dando en este momento, estoy entendiendo ciertas cosas que a lo mejor pasaba por alto y ya es simplemente el hecho de la experiencia. En todo caso, la relectura es también sumamente importante. Si la primera vez no lo entendiste, déjale unas notitas y regresa en un par de años. A lo mejor aprendas algo que se te pasó por alto. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, la siguiente sería, como ya conocemos, el ius puniendi es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Este ius puniendi tiene alguna limitación y en caso de que sí la tenga, ¿nos podría comentar un poquito de cuál es esa limitación? O sea, la limitación del mismo ius puniendi es el derecho penal en sí. Ustedes, como claramente deben saber, el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal habla de justamente que el derecho penal, que este código es el limitante del poder punitivo del Estado. Eso recogido pues de la escuela clásica con el gran Francesco Carrara, que decía que tenías el limitante en la prohibición, en la represión y en el juicio. Es decir, la prohibición, no tienes pues la norma escrita, el principio de legalidad, sin una conducta sancionada, pues evidentemente no puede haber delito, porque el delito lo que es un ente jurídico. Luego tienes la represión, es decir, la pena ya tiene que estar establecida en el COIP, ya tiene que estar establecida en la norma, no es que, me explico, puede haber un arbitrio judicial y poner sanciones pues como le venga en gana al juez de turno. Y por último, en el juicio, no puedes tener procesos ni tribunales de excepción, no puedes tener procesos pues dedicados con dedicatoria de una sola persona, el proceso ya debe estar establecido. Y con el avance, pues no, esto de aquí ha de tener un poco más de 2 siglos, 2 siglos y medio de hecho, tienes ahora dos nuevos, no sé si son precisamente limitantes, pero sin duda alguna giran en torno al ius puniendi,
¿Por qué? Porque están concatenados, que son tanto la rehabilitación del reo, que es un concepto que ya debe tener unos 40, 50 años, que, me explico, la pena tiene que cumplir esa función también, tiene que poder rehabilitar al reo, está claramente establecida en el artículo primero, y la última tendencia, que es sumamente importante, que es la reparación integral de la víctima. Por primera vez, el Código Penal, más allá de estar buscando sanciones o los limitantes al poder punitivo del Estado, que siempre ha girado en torno a esto el derecho penal moderno, ya el tema de la víctima se lo está introduciendo bastante dentro del código mismo. A mí esto, como un doctrinario, un científico del derecho penal, a veces me causa preocupaciones, porque tanto el tema de la rehabilitación del reo como el tema de la reparación integral, porque ya hemos estudiado, me explico, momentos en la historia donde el derecho penal se ha mezclado con otras ciencias, con la sociología criminal, con la criminología, con la criminalística, me explico, variedad de ciencias que, me explico, están ahí para apoyarse entre sí, pero que no son derecho penal. Y yo siempre consideré que la rehabilitación del reo es materia para una ciencia que se llama la penología, que estudia cómo afectan las penas, pues, a las personas, a los familiares, a las víctimas y obviamente a la persona procesada y posteriormente sentenciada. Y la victimología, que era una ciencia encargada, pues, de ver cómo, me explicó, el crimen afectaba a la víctima. Sin embargo, ahora las tenemos, estas dos materias, en el artículo primero, las tenemos un poco desarrolladas a lo largo del COIP. Entonces, Dios poniendo y la capacidad del Estado en sancionar, como tú bien lo señalas. El mismo derecho penal tradicionalmente es lo que es el limitante. Y ahí encuentras, ¿no? En la norma escrita, las penas establecidas, los procesos, y ahora también, me explico, buscando la rehabilitación, activamente buscando la rehabilitación del reo, y en el mismo margen la sentencia que tiene que reparar integralmente a la víctima. Algo que no se cumple en el país. El porcentaje de reparaciones integrales está por los pisos. En verdad queda en letra muerta. Por eso es que mencionaba el tema de que las personas de escasos recursos son las que sí sufren las penas. Porque encima los jueces los sentencian a reparar a las víctimas y ¿con qué dinero? Por algo están asaltando, ¿no? Ahora yéndonos un poco más hacia la actualidad, lo que sucede hoy en nuestro país, según su apreciación, ¿a qué se debe la situación del sistema carcelario? ¿Cuál o cuáles podrían ser solución al problema que vemos en él? Sistema carcelario del país. Ok. A ver, no hay para qué taparse los ojos o buscar excusas. Me explico, lo que tenemos de la situación de las cárceles es debido al narcotráfico. Tenemos guerras delictivas aquí en el país, es lo que está sucediendo, mafias que se están peleando el control, no solo de las cárceles, ¿no? Me explico, porque en las cárceles ve su punto máximo me explico, la falta de resguardo que puede haber ahí adentro, pero la cantidad de muertes violentas que están habiendo en el país es alarmante. Yo, honestamente, que he vivido en Guayaquil toda mi vida, ciudad que amo, ciudad que nunca voy a dejar. Yo siempre he sido una persona que, bueno, ha tenido la bendición de que sí, efectivamente, sí me han robado, pero nunca, me explico, nunca me han apuntado un arma, nunca me han puesto un puñal en la cara, o sea, nunca ha sido conmigo ahí. Se me han metido en la casa, me han roto un vidrio del carro, me explico, temas así. Pero ahora ando con miedo por la ciudad, la verdad. Nunca antes yo escondía mi laptop debajo del asiento, nunca antes me he sacado el reloj para ir conduciendo por el vehículo. Es nuevo eso para mí. Entonces no podemos decir que esto está limitado a las cárceles. Está sucediendo en todos los aspectos. Porque se están peleando las rutas, se están peleando los trayectos, se están peleando los puertos, se están peleando los aeropuertos, se están peleando las zonas. Y en la cárcel, me explico, que encima tienes un negocio redondo. El otro día leía que cada pabellón representa $100,000 al mes. ¿Qué negocio más redondo? Me ganas de que te cojan preso y ir a ver cómo logras tú manejar el tema ahí adentro. Por eso es que ni siquiera les interesa salir de ahí. No les importa que se les sigan acumulando las penas. Pero bueno, esa es la razón. Narcotráfico. Estamos importando guerras. Está aquí en el país, están peleando distintos carteles, están peleando distintos espacios. ¿Cómo detenerlo? Yo creo que el Marqués de Beccaria, el gran Cesare Bonesana, nos dio la respuesta hace más de 2 siglos.
y nos dijo que la función del Estado, en realidad, más allá que de sancionar, más allá de prevenir, tiene que ser, me explico, evitar que suceda el crimen en primer lugar. ¿Y cómo haces eso? Dándoles a tus ciudadanos educación, dándoles a tus ciudadanos cultura, dándoles a tus ciudadanos deporte, dándoles a tus ciudadanos oportunidades, espacio, aprendizaje. Nosotros, en realidad, lo que sucede es que somos un Estado fallido en ese sentido. No logramos, me explico, progresar en esa materia social. Y es a raíz de eso que la gente va a seguir cayendo en la delincuencia. Eso honestamente creo. ¿Cómo detener esto? Me explico, dejemos de gastar, me explico. A ver, sí, disculpen que yo sé que esto es grabado. Ustedes saben que una de las razones por las que no dejo grabar mi clase es normalmente porque aflojo mucho la lengua. Pero, por ejemplo, hoy día la noticia más alarmante para mí es ver cómo Guillermo Lazo le ha ofrecido al alcalde Guarderas en Quito mayor aportación para el tema del metro en Quito. La constitución vigente que tenemos del 2008 tiene, me explico, un claro articulado que dice que no, el Estado central no le puede dar asignaciones me explico, a libre dedo a los gobiernos autónomos descentralizados, a menos que haya pues un estado de excepción, a menos que hablemos de un desastre natural. No pueden haber asignaciones económicas en esa materia. Y tenemos que a Quito, por lo menos desde esta, me explico, constitución vigente, he visto cómo le aportaron con el aeropuerto, que la competencia la tiene la alcaldía de Quito. Cómo luego le terminaron construyendo una carretera al aeropuerto porque era inviable sin la carretera y no pensaron en eso. También competencia de la alcaldía de Quito. Y ahora ellos deciden embarcarse en el metro, un tema que financieramente no les está saliendo, que me explico, está quebrando. No sé cuántos gerentes generales pues, de la empresa pública del metro han tenido en los últimos años. Y ahora resulta que se toman un par de fotos y hay otra asignación económica para el metro de Quito. ¿Y el resto del país? ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Cuándo Guayaquil ha recibido una asignación en los últimos, me explico, años de esa magnitud? Y me explico, y es plata que no está yendo a las escuelas, es plata que no va a nuestros centros de rehabilitación, es plata que no vemos en deporte, es dinero que no vemos en ningún lado. Entonces, a mí ese tipo de cosas sí me alarma, porque es la única forma que vamos a detener la criminalidad, es esa, educándonos, culturizándonos, civilizándonos, y obviamente para eso hay que invertir. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. De ahí, como siguiente pregunta, tenemos la prisión preventiva, como ya conocemos, es una instancia en la cual es la última ratio. Siendo así, ¿cómo se aplica esto en el Ecuador? ¿Cree usted que esta medida cautelar se ejerce en base al principio de proporcionalidad? A ver, voy a decir una opinión muy impopular que tengo yo sobre la prisión preventiva, que es que a la gente le gusta responsabilizar al fiscal de la prisión preventiva. Y olvidándose que el fiscal lo que es una parte procesal. Yo creo que es justo que el fiscal utilice todas las herramientas que tenga a su disposición para, me explico, impulsar su teoría del caso. Sin duda alguna, las defensas tienen de sobra artimañas que van aplicando durante todo el proceso para defender también sus propios intereses. Hay que recordar que la prisión preventiva, quien la otorga es el juez. Yo creo que los jueces del país son los que están fallando en ese sentido. El fiscal sí, éticamente, en todo el profesionalismo que deberían tener, debería pedirla solo en los casos que, me explico, evidentemente y más allá de todas las luces aplique. Sin embargo, la ley lo que dice es que el fiscal puede solicitarla y el juez es quien la ordena cuando se concurran los siguientes requisitos, los siguientes elementos, que te habla de que tengas claridad, me explico, los hechos sean, que se ha cometido un hecho delictivo, que ya tengas el grado de participación de la persona autora, o sea, o cómplice, que hay un riesgo de fuga. Y en ese sentido, los jueces las están aplicando sin motivación. Yo creo que ahí están fallando. Yo creo que la prisión preventiva, como medida cautelar, así como tenemos una prohibición de salida del país, como tenemos grillete electrónico, como tenemos, pues, la visita periódica, pues, al juzgado de la fiscalía a comparecer y decir, aquí sigo. La prisión preventiva es una medida cautelar que está bien que exista, porque hay, me explico, ciertos sospechosos que tienen un alto riesgo de fuga y está bien que haya una medida para hacerlos comparecer. Creo eso. En la ponderación de derechos, creo que está bien. Creo
que así como tú señalas, la Constitución claramente en el artículo 77 dice que debería ser una medida de última ratio. En el Código Orgánico Integral Penal, si no me equivoco, en el artículo 536 hay 4 requisitos que deben concurrir también para poder ordenarla. Y yo creo que la están ordenando sin esa concurrencia. Y por eso estamos viendo mucha prisión preventiva. Eso es lo que no debería haber. Yo creo que la ley ya la limita lo suficiente, no solo legalmente, sino constitucionalmente. El problema es la aplicación que le están dando nuestros árbitros del derecho, como son los jueces. Eso es lo que creo que es la falencia, creo que es donde estamos fallando. Y creo que deberíamos dejar de responsabilizar a los fiscales sobre esto. Porque más allá de que deberían o no deberían, que es una opinión que tú y yo podemos tener y podemos discrepar, en realidad quien la da es el juez. ¿Ok? Listo, doctor. A lo largo de la historia hemos estudiado en Derecho Penal que han existido varias formas de cumplir las penas. Pero podríamos hablar que junto con la evolución de la sociedad cabría una evolución en la forma de cumplir una pena, más que nada para lograr una verdadera rehabilitación social y que este ciudadano pueda reinsertarse en la sociedad de una manera eficaz. Uf. A ver, te voy a decir, si me hubieses hecho esa pregunta en clase, lo que te hubiese respondido es que esa materia creo que excede un poco lo que es el derecho penal. Yo, en realidad, como dije en algún momento de estas preguntas, la afectación yo no sé si el derecho penal pueda encargarse particularmente de la rehabilitación del reo. Creo que eso debería corresponder a materias más especializadas, a lo mejor al régimen penitenciario en sí. A lo mejor podríamos hablar de la penología una vez más, que es la afectación de las penas, pero yo aquí lo que te podría hablar es como un ciudadano. Yo creo que como ciudadano nosotros tenemos que ser un poco más abiertos a las personas, tanto que están cumpliendo una pena, recordar que son seres humanos, recordar que son, me explico, ecuatorianos como tú o como yo, y que cualquier persona, me explico, podría cometer un error y que eso no significa que eventualmente no pueda volverse otra persona, volver adaptado el desadaptado, como solían decir hace muchos siglos. Yo te diría que, por ejemplo, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su modalidad a distancia, nosotros hacemos nuestra parte. Yo, por ejemplo, doy materias a personas privadas de libertad que estudian a distancia y se gradúan con nosotros año a año. Tengo en mi curso de mercantil, justamente en esta modalidad a distancia, tengo a 7 personas. Y honestamente, a veces escucho, sin dar nombres, como que opiniones mezcladas de si deberíamos estar haciendo esto o no. Y me explico, justamente derecho. ¿Cómo puede ser que sea derecho lo que estudien si ya, me explico, si justamente es lo que violentaron? Yo primero creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Y segundo, que sí creo que aparte de ser, somos la Universidad Católica y creo que es un trabajo muy cristiano que se hace, un trabajo muy católico, el de estar ayudando a estas personas. Y estamos haciendo nuestra parte por la rehabilitación, que justamente el artículo primero del COIP nos lo señala. Tema de vinculación con la sociedad, me explico, en su fibra, en su tejido social más básico. Creo que deberían haber fundaciones como la hay en otros países para ayudar a las personas que salen de prisión, porque a la larga entras a prisión porque eres una persona sin oportunidades, sin herramientas, sin tener, me explico, material para poder salir adelante. Sales de prisión, eres la misma persona, sin oportunidades, sin herramientas. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a volver a caer en lo mismo, es inevitable. Yo creo que la escuela positivista ganó esto, el ser humano lo que es él y sus circunstancias. Y si tus circunstancias no te permiten progresar, jamás lo vas a hacer. Y es aquí justamente el contrato social. Yo estoy justamente entregándote derechos, Estado, para que tú puedas hacer cosas por mí. ¿Dónde está eso que deberías hacer por mí? Entonces, creo también recordar que, por ejemplo, hablábamos hace poco un poco indirectamente del centralismo quiteño que hay. Y recordar que me gusta, yo como me explico como asesor jurídico de la Cruz Roja, aquí en el Guayas, siempre recuerdo que Guayaquil, Guayas, la provincia, me explico, es una ciudadanía que siempre ha sido muy rica en sus sociedades benéficas. Como nosotros nunca hemos tenido al Estado central a venir a rescatarnos,
Lo que siempre hemos hecho es nosotros ponernos de acuerdo y ayudarnos entre nosotros. Por eso tenemos tantas fundaciones, tenemos Solca, tenemos nuestra Junta de Beneficencia, la Junta Provincial del Guayas es la Junta Provincial más fuerte del país, y así podría nombrar muchas fundaciones más. Debería haber una fundación también que podría impulsarse para ayudar justamente a las personas que son excarceladas, ayudarlos, me explico, a encontrar oportunidades para poder salir adelante. Porque esa es la única verdadera rehabilitación. Primero, que dentro de la prisión te eduques, aprendas un oficio, tengas una herramienta y al salir encontrar quienes te ayuden a darte una oportunidad. Es la única rehabilitación real que vamos a poder encontrar. Y quitarnos ese estigma de que delincuente vas a ser hasta que te mueras. ¿Para qué está la rehabilitación entonces? Cumpliste tu pena, ya en realidad no debería haber ninguna interdicción ni ningún estigma sobre ti. Sí, eso es verdad. O sea, yo quería dar mi opinión al respecto y yo creo que es por eso, o sea, muchas personas no tienen la oportunidad y es por eso que dicen, ah, bueno, mejor me quedo aquí, o sea, yo salgo y ¿qué voy a hacer? No tengo nada, no tengo familia, muchas personas no tienen familia. Entonces, quería dar mi opinión al respecto. Ya. De ahí, para concluir, la última pregunta sería, ¿qué iniciativa toma cuando no basta con ser un buen profesional del derecho, debido a que no se puede alcanzar la justicia porque nos desenvolvemos en un entorno judicial corrupto? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta que me distrajeron un momento acá? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué iniciativas toma cuando no basta con ser un buen profesional del derecho, debido a que no se puede alcanzar la justicia porque nos desenvolvemos en un entorno judicial corrupto? Ah, pucha, la verdad, es una pregunta, la verdad, honestamente difícil de contestar. Es muy frustrante encontrarse con esto. Es muy frustrante, la verdad. Incluso con lo que ves a diario en ese sentido, el atropello del padrinazgo, el atropello del dinero, me explico, en la persecución de la justicia es algo sumamente frustrante. Creo que esa es la palabra. Ya creo que la he repetido bastante, pero creo que es la que da el clavo. Yo trato mucho de ceñirme en dos aspectos. Primero, recordar que sí, efectivamente, yo creo que el derecho es una de las ramas más nobles, una de las profesiones más nobles de las ciencias humanas. ¿Ya? Pero como así lo suelo decir en clase, no podemos perder el objetivo de que también es un negocio. No podemos olvidar que es lo que nos da de comer. Es lo que, me explico, manda al colegio a nuestros hijos, es lo que nos permite tomarnos un trago el fin de semana, es lo que nos permite poder ver a la selección clasificar al mundial. Me explico, es también nuestro trabajo. Y en ese sentido, esa es una de las frustraciones con las que simplemente tenemos que lidiar. Tenemos que encontrar la fuerza para superarla y salir adelante. No sabría decirte qué más. Cada uno debería poner su parte. Siento que somos una sociedad que es muy permisiva con la corrupción. Por eso es que, por ejemplo, el delito de peculado en el país tiene una pena de 10 a 13 años, igual que el homicidio. Que matar a una persona es lo mismo en la mente del ciudadano guayaquileño, ecuatoriano, del legislador ecuatoriano, que me explico que malversar fondos públicos. El prevaricato también tiene una pena de 10 a 13 años, de lo que me explico que son los delitos de la tutela judicial efectiva. Tenemos incluso el prevaricato de abogados en el país, ya legislado. Porque que normalmente si vieron Penal 2 conmigo, ustedes saben que hay casos que yo les hablo de prevaricato, donde yo he podido ver casos conocidos, donde abogados, me explico, de cierta forma han traicionado a sus clientes. Son cosas éticas que no tenemos. Yo sugiero algo que cada vez que voy a una graduación, y hace poco estuve en una, trato de recordar. A mí el tema de la medicina con su juramento hipocrático me parece muy importante. Me parece que más allá de las leyes que tú tienes que respetar, más allá de tu propio código, más allá de tus propios principios, tienes un juramento. Hay un juramento donde, me explico, siempre vas a poner la vida sobre todas las cosas, donde, me explico, no importa tus creencias, siempre vas a ayudar médicamente a quien lo necesite, más allá de qué es lo que haya hecho, qué es lo que no haya hecho. Es algo que a lo mejor pudiésemos nosotros también importar, copiar en la rama del derecho y tener una especie de juramento.
Y en ese sentido, me explico, la lealtad procesal. Qué bestia, cómo sufro yo cada proceso que estoy, cómo sufro por la lealtad procesal. Cómo la gente quiere, me explico, verse la cara todo el tiempo. Esta cultura del más vivo. El otro día mi hija me decía que, papá, creo que soy muy sabida. Yo le digo, gorda, me explico, ser sabido, me explico, no es particularmente malo. Solo trata de no ser viva, trata de no pasar por encima de nadie. Trata de siempre ser justa. ¿Ya? Una cosa es siempre querer ganar, está bien, pero ¿a qué costo? Entonces sí, es algo que sucede. En cada, me explico, esquina de la profesión hay esto. No hay cómo esconderlo. Yo, ¿cómo hago mi parte? Suelo decirlo en clase, desde el principio de ciencia penal, que a mí me hubiese gustado que me digan eso desde la banca y no tener que salir a toparme con eso, porque muchas veces quedé como muy inocentón por no imaginarme cómo era y me hubiese gustado que me lo enseñen desde la banca, y trato de tener una clase muy práctica en ese sentido y no se los escondo a mis estudiantes. Esa es la realidad, eso es lo que sucede, eso es lo que tienen que esperar ahí afuera. ¿Cómo solucionarlo? Obviamente los cambios empiezan desde uno mismo, tratar de tener mejores generaciones de abogados, mejores camadas de abogados preparadas para eso de ahí y tratar de saber decir no a eso porque los hay. Los hay. Yo he encontrado jueces, he encontrado fiscales, he encontrado colegas que se portan a la altura. Sí los hay. Decir que son absolutamente todos es falso. Y el cambio es por uno mismo. Tratar de no caer en eso. Y superar la frustración, porque yo sí he perdido colegas en el camino del litigio por esto. Sí se pierden buenos abogados en las zonas más sensibles de la práctica profesional porque no quieren lidiar con esto y se vuelven abogados de cuatro paredes, o abogados de oficina, o abogados de empresas, y que es un trabajo muy noble, no, en ningún momento lo quiero minorizar, pero no los ves pues en una sala de audiencias, no los ves peleando con entidades públicas, con empresas públicas, no los ves representando al Estado, que son áreas sensibles que necesitan a los mejores de nosotros. Bueno, doctor, concluyendo la entrevista, le agradecemos de antemano quienes conformamos Derecho para Derecho por haber aceptado la invitación y más que nada por haber contestado las preguntas de la manera más honesta posible. Le doy paso a Daniela para que dé unas palabras finales. Daniela, muchas gracias. Antes de que dé las palabras finales, Daniela, si me permites interrumpirte, quiero decir que soy gran fanático de ustedes, la verdad que los sigo desde sus mismos inicios. Me parece muy, quisiera decir bacán para sonar así juvenil, pero la verdad es que me parece muy profesional lo que están haciendo. Me parece que el aporte que están haciendo pues al derecho mismo es muy bueno. Las recomendaciones que dan, las pequeñas cápsulas que hacen de los principios, son muy importantes, muy relevantes, y aprovecho la oportunidad para agradecerles por su labor. En verdad que soy uno de sus fans número uno. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya para concluir, la verdad le agradezco de antemano por aceptar la invitación, como lo dijo mi compañero Nelson, y muchas gracias por su palabra. Y esperemos en algún momento volver a tener alguna otra entrevista de algún otro tema del derecho penal o cualquiera. Encantado. De lo que quieran hablar, conversamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Deja tu me gusta y no olvides seguirnos. Somos Derecho para Derecho.